Hola, para poder entender un poco mejor esta parte, nosotros, nuestro ejemplo en Excel para poder detallar, para poder ver ya en la parte de cómo ustedes vamos a poder desarrollar este capítulo. Este capítulo tenemos aquí nuestro libro de Excel y en la parte inferior ustedes van a poder notar que cuentan con 3 hojas para poder ir resolviendo el capítulo. Pero primero vamos a ubicarnos en este cuadro, en la cual nos indica, tenemos aquí un cuadro donde podemos reflejar básicamente las ventas del vendedor, de un vendedor. En este caso, esta empresa también clasifica a sus vendedores. Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí al vendedor Javier, Oscar, Ana, Juliana. Cada uno son diferentes tipos de vendedores. Los vendedores pueden ser Master, Junior, Senior, igual Junior y Senior. Ambos, cada vendedor ha tenido diferentes ventas, ya sea en enero o febrero. Diferentes montos, diferentes ventas. Por ende, también cada uno de ellos van a tener diferentes comisiones. Es por eso que, aparte, si ustedes pueden notar, al lado derecho tenemos un cuadro de clasificación, en la cual tenemos el tipo de vendedor y el porcentaje. El tipo de vendedor, tenemos justamente esos 3 tipos, que básicamente es Master, Senior y Junior. Y correspondiente ya en la parte de un porcentaje que va a ser el 5%, 4% y 3% correspondientemente, ¿no? Aparte de ello, en la hoja que tenemos en Excel, en la parte inferior también tenemos un pequeño comentario, que es básicamente referente a las comisiones que se van a aplicar en este cuadro. Por ejemplo, en la columna E, básicamente lo que es la bonificación correspondiente al mes de enero, nos va a indicar si el promedio de las ventas es mayor o igual a 1100, se va a tener que asignar un 3% sobre las ventas de enero. En caso contrario, solamente se va a colocar un 0. No me afectaría para nada en caso fuera menor. Otra observación que también tenemos aquí es también que se va a asignar el 6% sobre las ventas de febrero, si las ventas de enero son mayores a 2.500. ¿No? Vamos viendo esto aún. En caso contrario, se asigne el 2% sobre las ventas de enero. Pero vamos a ir viendo poco a poco esta parte, que vamos a verlo más adelante. Y además vamos a notar, chicos, que ustedes cuando vean estos ejemplos van a poder ver pequeños comentarios en algunas celdas, en la cual les va a ser a ustedes muy útil para poder desarrollar este módulo y los módulos próximos, en la cual tenemos posiblemente, en este caso tenemos las fórmulas que se van a ir aplicando como una pequeña ayuda para ustedes. Muy bien, entonces vemos acá, primero vamos a ver la comisión. Y en la comisión estamos viendo que en nuestro comentario tenemos una función o una fórmula condicional. ¿Por qué condicional? Justamente por el primer comentario que está en la parte inferior, que es la comisión E, que está en la columna E, que se refiere justamente que si el promedio de ventas es mayor o igual a 1100, entonces se va a tener que asignar el 3% sobre las ventas de enero. En caso contrario va a tener que ser igual a 0. Entonces, justamente en nuestro comentario tenemos justamente la condición lógica. Nos indica, ¿no? Si nos habla de promedio, entonces promedio va a tener una condición. Recuerden que las condicionales, en este caso sí, nosotros o ustedes, mejor dicho, tienen que preparar una condición lógica. ¿Para qué? Para que luego Excel les pida si su condición lógica es correcta, va a ocurrir algo que es verdadero. En caso contrario, va a ocurrir algo que es falso. En este caso, si es mayor o igual a 1100, lo que va a ocurrir es que se va a asignar el 3% a las ventas de enero. En caso contrario, solamente se va a aplicar un 0. Entonces vamos a ver, vamos a
colocar nuestra fórmula y vamos a poner igual. Vamos a acercarnos un poco para poder entender un poco mejor esta condición, ¿no? Vamos a quitar, vamos a acercarnos un poco y ahora sí, ahí empezamos. Igual sí, esa es la condición lógica y vamos a colocar la parte de promedio. ¿Cuál va a ser? En este caso el promedio de las ventas, tanto de enero y febrero. Entonces vamos a tener que seleccionar estas dos celdas. Muy bien. Entonces, en ese caso, si fuera así, en este caso el promedio fuera mayor o igual a 1100, ahí tenemos nuestra condición, nuestra prueba lógica recién. Si ocurre eso, chicos, lo que tiene que hacer, se va a tener que asignar lo que es, perdón, se va a asignar, chicos, vamos a ver acá otra vez, se va a asignar así, igual promedio, vamos acá, seleccionamos, vamos a mayor o igual a 1100, correcto. Si eso ocurre, ¿qué va a pasar? En este caso la venta de enero va a estar multiplicada, perdón, se va a asignar a un 3%. ¿Sí? Ahora, en este caso podemos colocar en forma directa de 3% o también podemos colocar esta parte, esta celda de acá, el 3%, ¿correcto? En caso contrario, como indica el texto, va a ser 0. Cerramos paréntesis y enter. Y tenemos que la comisión es igual a 36 en este caso. ¿Por qué? Porque sí aplica esta condición, ¿correcto? Entonces, tenemos ya esta parte de acá. Podemos arrastrar y va a haber acá un detalle, chicos. Recuerden, en este caso, vamos a analizar esta fórmula. Tenemos si promedio, tenemos seleccionado este rango de celdas que corresponde al mes de enero y febrero, adicional, ¿no? Se está indicando que sea mayor o igual a 1100. Si esto ocurre, la celda, en este caso C3, va a estar multiplicada por el 3%. En caso contrario va a ser 0. Entonces, si promediamos, si sumamos 1200 más 1000 sería 2200. Entre 2 sería 1100. Justamente cumple esa condición. Eso quiere decir que yo voy a tener como resultado el 3% de 1200, que se está reflejando en la celda. Pero aquí hay un detalle. En la celda que está debajo del 36, donde justamente figura 0. Aparentemente está bien, pero vamos a analizar la fórmula. A ver, si promedio C4D4 es perfecto, mayor o igual a 1100. En la prueba lógica no hay ningún problema. Si esto ocurre, la C4 va a estar multiplicado por J5. ¿Y cuál es J5? Si nos damos cuenta, sería esta celda que está vacía. Entonces, ahí está el error. Entonces vamos a tener que fijar la celda, colocarla en absoluto. Muy bien, vamos a colocar absolutos para que esta celda no se mueva y quede siempre fija y no tengamos ningún problema al momento del arrastre de la fórmula. Muy bien. Bueno,
Si nos damos cuenta, igual los demás personas no cumplen con la condición, que no logran el promedio de ser mayor o igual a 1100. Muy bien. Ahora, luego, la otra condición, ¿no? Tenemos acá otra fórmula que podemos realizar, en la cual vamos a poner igual, si, igual, entre paréntesis, vamos a poner acá, doble paréntesis, mejor dicho, vamos a poner aquí, C3 menos D3. Muy bien. Si la resta o la diferencia de estas dos celdas va a ser mayor o igual, o menor, mejor dicho, a 2500, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en este caso la celda D3 va a estar multiplicada por un 6%. En caso contrario, esta misma celda va a estar multiplicada a un 2%. Y igual aquí se aplica la condición. Entonces, igual podemos arrastrar y vemos que cumple con la condición. Entonces, vemos que en la prueba lógica no llega o no pasa de la diferencia de 2500, entonces se aplica un 6%. Porque si hubiera pasado de 2500, se hubiera aplicado o se hubiera multiplicado por un 2% las ventas de enero. Muy bien. Entonces, ya tenemos este cuadro en el cual podemos ir trabajando y poder ir analizando poco a poco. Ahora, en lo que es la parte de porcentaje, vamos a ver aquí la parte de porcentaje, pero ya no vamos a verlo con una condición lógica, sino vamos a ver con una función de búsqueda. En este caso sería buscar vertical. Entonces, vamos a colocar acá igual, perdón, vamos a ponernos aquí, igual, buscar B, abrimos paréntesis, y según nuestra fórmula, nuestra sintaxis que nos dice es valor buscado. ¿Qué valor va a buscar en este caso esta función o esta fórmula? Va a buscar la celda B3, porque va a jalar, va a depender de eso. Entonces, ¿cómo? Matriz buscada. ¿Cuál va a ser la matriz buscada? Bueno, va a ser esta tablita. ¿Cómo? ¿En qué columna va a ser la diferencia entre la consulta con la tabla? ¿Cuál es la columna que se relaciona? Justamente es la columna de la tabla, la columna 2, porque es lo que me importa, porque es la que va a hacer la operación. Coma, y como el valor va a contener un valor exacto, siempre vamos a colocar en este caso falso. Tenemos ahí 0.05, que es lo que ha indicado, ¿no? Entonces ahí podemos tener básicamente la parte. Ahora, esta parte de aquí de las celdas o de la matriz podemos colocar valores absolutos también para que estas celdas estén fijas y no se vayan a distorsionar. Hay que tener mucho en cuenta esto, chicos, porque de repente nos olvidamos de colocar absolutos a los valores y simplemente lo que va a ocasionar es dar una información mal, una información errónea para ustedes, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí el porcentaje. Entonces yo ya estoy viendo aquí las comisiones que se aplicaron a cada vendedor en cada mes, teniendo en cuenta estas condiciones, y aparte los porcentajes de cada uno que corresponde a cada persona, no, ya sea un 5%, un 3%
o un 4. En este caso se ha aplicado o aparece como 0.05, 0.03 o 0.04. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a colocar acá esta parte. Vamos a sombrear y vamos a colocarle símbolos monetarios porque se vea un poco mejor, se vea mayor presentación dentro de mi bloque. Vamos a ver aquí ya moneda, no ya soles y tenemos aquí. Entonces vamos a cambiar un poco acá estas opciones para que sea mejor presentable, ¿no? Si decíamos de repente tener la suma de las comisiones, también lo podemos hacer con una autosuma, ¿no? Igual ocurre acá, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte, este primer ejemplo de este bloque, de este capítulo, que básicamente me ve ya la parte del análisis de las comisiones, de las ventas que tenemos o que podemos realizar. Otro ejemplo también que tenemos se basa también en la parte de las jerarquías. Pero antes de ver ese tema, tenemos aquí otro ejemplo en la cual tenemos un local en el cual tiene equipos como bandas, cajas, motores, hornos, trenes, y tenemos de repente estos equipos defectuosos, los costos y cuánto de este equipo está parado, tenemos ahí en tienda. Entonces tenemos de repente la responsabilidad nosotros de colocar, de repente en este caso, hallar las cantidades, los defectos y los costos que me va a acarrear a mí tener esto guardado o tener esto parado, ¿no? Recuerden que aquí tenemos aquí lo siguiente, tenemos nuestros comentarios, estos comentarios en la cual nos va a ayudar para poder trabajar esta parte, ¿correcto? Entonces vamos a colocar acá esta primera fórmula, ¿sí? Y vamos a tener acá, vamos a quitar esta parte y nos muestra acá. Tenemos aquí esta fórmula en la cual vamos a poder analizar y poder especificar qué fórmula es. Tenemos aquí lo siguiente. Miren, vamos a acercarnos un poco para poder detallar la fórmula y poder trabajar mejor. Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Ya estamos acá. Entonces, aquí en esta fórmula o en esta celda, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la multiplicación ya sea de la celda C8 por 5, que en este caso estamos colocando un valor máximo. Este valor máximo va a estar también sobre el valor máximo de la matriz seleccionada, que en este caso, ¿cuál sería la matriz seleccionada? Sería toda la columna C. Al tener esa operación, al dar como resultado, tenemos este resultado que es 4.13. Vamos a reducir un poco decimales para poder trabajar. A 2 decimales. Perfecto. Muy bien. Del mismo modo, yo puedo arrastrar y tengo ya este valor para todo lo demás. Aquí tenemos un comentario en el cual se va a tener que colocar un ponderado, una representación en porcentaje. Por ejemplo, vamos a colocar una representación de porcentaje de vamos a poner de 3%, aquí no, perdón, de 3%. ¿Por qué indico esta parte? Si nosotros colocamos ya un ponderado, un porcentaje ponderado, eso quiere decir que también va a tener que afectar nuestra celda. En esta parte de aquí superior, por ejemplo, vamos a tener que colocar más o menos aquí en esta celda una multiplicación, sobre esta celda que está acá.
Esta celda no va a estar sola, hay que fijarla también, porque si lo dejamos sin fijar o sin dar valor absoluto, simplemente la celda cuando empiece a bajar o empiece a realizar el arrastre de la fórmula va a estar multiplicada por 0. Y recuerden que toda operación por 0 siempre va a ser igual a 0. Ahí tenemos ya modificado un poco el valor y tenemos esa parte. Muy bien, ya tenemos aquí detallado esta parte ya el porcentual. Los efectos, también tenemos una misma operación. Vamos a colocar acá, vamos a poner aquí también igual 3% y aquí un 4%. Entonces vamos a colocar en esta, según como nos dice en este cuadro, ¿no? Nos dice que la celda que vamos a tener que modificar, que vamos a tener que operar, va a ser esta fórmula. Entonces vamos a colocar acá igual, tenemos esta fórmula, es la misma fórmula, pero donde varía es ya la parte de la selección de rango, en este caso de la columna de efectos. Todo sigue igual, aquí podemos arrastrar y a su vez podemos eliminar los decimales. Igual ocurriría en esta parte, ¿no? Vamos a colocar la fórmula para poder trabajar. Igual, y tenemos acá lo siguiente. Muy bien, entonces ya tenemos esta información, ya está, ya hemos tenido o ya obtenemos los resultados y vamos a poder aquí tener la opción de poder, además de eliminar los decimales. Vamos a tenerlo en dos decimales para tener todo un orden. Muy bien, entonces ya tenemos acá. Ahora, muy aparte de ello, tenemos acá una columna, vamos a de valores. Muy bien, en la cual nosotros vamos a tener que utilizar una función muy sencilla, pero que es muy útil de repente para poder visualizar qué valores o qué valores dentro de un pago, dentro de un presupuesto tiene mayor urgencia, menos urgencia, ¿no? Vamos a ver. Para ello tenemos esta función que es la función jerarquía. Vamos a colocar acá símbolo igual y vamos a poner jerarquía. Y tenemos lo siguiente. Tenemos acá en lo que es ya la parte de la función, tenemos ya que escoger dos opciones. Me dice, como primer bloque o como primer cuerpo de mi fórmula va a ser el número, luego va a ser la referencia o el orden o la matriz. En este caso el número, ¿cuál va a ser? Esta es la que tengo aquí al costado, coma, ¿cuál va a ser mi matriz? Básicamente todo la columna de la numeración. Cerramos paréntesis y nos aparece como un número 5. En este caso, si nosotros arrastramos, vamos a tener, vamos a ver acá, una observación para poder trabajar esta parte. Muy bien, entonces nos está relacionando dentro de la jerarquía para poder trabajar este bloque. Vamos a fijar esta matriz para que no tengamos ningún problema en la parte de la resolución de los problemas. Entonces, vamos a ver. Y ahora sí.
Ya hemos fijado las celdas y ya podemos ver que de repente dentro de la columna, para que se pueda ver mejor, esta columna ha podido tener mayores cantidades de presupuestos. En este caso, el presupuesto más alto lleva ya la parte de más de 3.424.202 soles. Y el último es de 4.328 soles, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esta parte o esta columna nos está indicando ya cómo ustedes podemos clasificar el orden o el presupuesto más alto hacia el más bajo. Si deseamos, también podemos acá hacer un ordenamiento básico y ya tenemos ahí, ¿correcto? Entonces lo teníamos de repente un poco desordenado al comienzo, pero ya tenemos aquí nuestra jerarquía, quién va de mayor a menor, o también pudo haber sido al revés, de menor a mayor. Eso ya queda al criterio de ustedes, chicos, para que ustedes puedan manejar y utilizar esta fórmula. Otro ejemplo que también tenemos acá es ya la parte de, por ejemplo, el manejo mensual de una cuenta bancaria. ¿No? Vamos a suponer, aquí tengo lo que es mi fecha de ingreso o mi día de comienzo de mes, que sería, vamos a suponer, 9 de abril, y mi cierre sería el 8 de mayo del mismo año, y así sucesivamente, mes a mes. Vamos a suponer que yo tengo esta celda, vamos a colocar un valor de 1000, tengo 1000 soles, ¿correcto? Entonces, yo en esta celda lo que ustedes van a tener igual es ese monto, pero para que siga aumentando hacia lo demás, vamos a tener que hacer una suma de la celda del mes anterior o del día anterior, más en el caso que hubiera algún interés más. Por ejemplo, vamos a colocar acá. Bien. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, esta celda, la celda D3, que está vacía visualmente, pero correspondería de repente al 8 de marzo del mes anterior, más esta otra celda. Vemos que es igual, podemos arrastrar la celda dentro del mismo mes y corresponde. Vamos a suponer ahora que en el día 19 yo hice un consumo de 660 soles. A partir de ahí modifica mi saldo. Igual si el día 24 yo ya no hice un consumo, sino aboné. Hemos abonado 250. Automáticamente va a aparecer, va a estar reflejado. Y esto se mantendría, este valor, este saldo de 590, se mantendría vigente desde el día 24 de abril hasta el 8 de mayo, siempre y cuando no se realice alguna modificación. Las modificaciones pueden ser ya sea un consumo o puede ser de repente un abono de cuenta, ¿no? Entonces podemos ver aquí que ustedes acá podemos, por ejemplo, vamos a suponer, llegó el día 6 de mayo, voy a tener un descuento de 800 y fíjense que ya estoy en negativo. Si es una tarjeta de crédito ya no se va a poder realizar nada, vamos a tener mejor menos 500. Tengo 90 soles que me quedan, y justamente el día 8 voy a realizar un abono de 400. Entonces yo puedo tener aquí un promedio que podemos tener promedio de todo ese mes, de ese ciclo de facturación. Vamos a quitarle 2 decimales y tenemos ahí esta parte, ¿correcto? Entonces
igual ocurriría, supongamos ya, me quedo en mi ciclo de facturación del 9 de abril al 8 de mayo, 648 soles con 33 céntimos. Entonces, al día siguiente empezó mi nuevo ciclo. Eso quiere decir cuánto tengo. En este caso, vamos a colocar acá que tengo esta misma cantidad. Tengo esta cantidad. ¿Cuál es? Es 490 soles, que es lo que yo tengo en mi cuenta. Aquí, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar igual la celda que corresponde al saldo del mes anterior, más de repente algún abono o algún descuento que se tuvo del mes actual, y lo tenemos acá. Igual ocurre aquí. Vamos a arrastrar para que cubra todo el ciclo de facturación, y del mismo modo también podemos realizar los efectos, ¿no? Vamos a seleccionar básicamente los meses o los fines de semana de un color distinto a las celdas para poder trabajar. Vamos a trabajar acá con diferentes opciones y tener un poco más despejado la tabla para que sea así más fácil de leerla y comprenderla, chicos. En este caso solamente cogerías sábado, porque si cojo domingo sería 9, que correspondería ya al otro ciclo de facturación. Entonces acá vamos a ver, vamos a suponer que el día domingo 12 realicé vamos a colocar acá un consumo de 350, mi saldo igual sigue disminuyendo, y así sucesivamente, hasta de repente, vamos a poner aquí menos, hasta que básicamente nuestra cuenta esté en cero o se estemos sobregirados. Eso vamos a ver acá. Entonces, así cuando uno de repente se sobregira, nos avisa de repente si no tenemos fondos o no tenemos saldos. Aquí podemos realizar eso también, teniendo en cuenta de repente de que las celdas, vamos a sombrear todas estas celdas. Estas celdas, podemos realizar una validación. Recuerden que en capítulos anteriores una validación es básicamente para alertar al usuario, ya sea de algo que ingrese, algo que debe ser en una hoja de cálculo, o simplemente una advertencia de alguna información o algún dato mal ingresado dentro de la hoja de cálculo. Entonces podemos también trabajar esa parte para poder ir manejando diferentes opciones de validaciones. Muy bien, entonces podemos realizar esa opción, sí lo podemos realizar, y vamos a ver acá que tenemos diferentes opciones o diferentes maneras de poder realizar una simple validación. Muy bien, entonces vamos a ver eso en estos momentos para poder tener eso en cuenta. Muy bien, entonces vamos a irnos a la parte de la barra de etiquetas. Antes de ver esta parte, también tenemos que ver también cómo se realizaron las fórmulas. Ustedes también pueden hacer seguimiento de fórmulas. Un ejemplo, podemos hacer clic en esta cantidad y en etiqueta fórmulas ir a la parte de rastrear precedentes, y ahí tenemos estas flechas que son los indicadores, en la cual me indica qué celdas han intervenido en la operación de esta fórmula. Muy bien, entonces tenemos toda esta parte para poder trabajar sin ningún problema. Vamos a ver acá, vamos a validar esta celda, y validación se encuentra en la etiqueta de datos, validación de datos, y aparece aquí un cuadro. Recordemos que este cuadro, primero, qué cosa va a permitir, qué ingreso o qué valor va a ser, si va a ser un valor entero, un decimal, una lista, un texto o una longitud de texto. En este caso va a ser un valor
Vamos a poner decimal, que puede ser también, y vamos a colocar un valor mínimo, 0. Un valor máximo, bueno, vamos a colocar en este caso, y sería su línea de crédito del señor, que podemos poner 5.000. Estamos acá. Entonces, ¿qué pasaría si yo llega el último mes y consumo 50? Vamos a poner menos 50 y estoy básicamente ahí. Me está indicando que estoy sobregirado y se podría trabajar de otra forma. Muy bien, solamente yo podría aquí en este caso disponer de solamente mi saldo, que sería igual a 40. Muy bien, entonces podemos ver toda esta parte que podemos ir resolviéndolo, trabajando para que ustedes puedan ir entendiendo un poco mejor esta parte. La fórmula jerarquía es muy sencilla, básicamente se maneja sobre grandes grupos de números, sobre grandes números de información, en la cual ustedes pueden indicar qué posición, qué número o qué orden ustedes pueden tener para lo que es su información, ¿no? Y la parte de buscar B, que es muy parecido a lo que es buscar H, que ya hemos visto en capítulos anteriores, en la cual hace una búsqueda vertical, ya no una búsqueda horizontal como era antes, pero teniendo en cuenta las matrices, las columnas de búsquedas, ¿no? Y la columna en la cual va a encontrar el dato que ustedes deseen. ¿Muy bien? Entonces, todo eso podemos ir viéndolo poco a poco y ir mejorando también para que podamos entender un poco mejor. Muy bien. Muy bien, chicos, espero que esta clase sea un poco instructiva también para ustedes, y eso sería todo por este módulo, y nos estamos encontrando en el siguiente subtema, que sería ya el capítulo 8. Muchas gracias, hasta luego.